Cuando llegué a casa aquella tarde, lo primero que vi fue el paquete en el porche, sin remitente, sin nota, solo una caja azul pálido, con un lazo rojo descansando allí como un regalo de un fantasma. Faltaban 3 días para mi cumpleaños número 68, y pensé que quizás Javier se había acordado este año. Lo llevé adentro, lo dejé sobre la mesa de la cocina junto a las bolsas de la compra, y no lo abrí. Tenía trabajo que hacer. La paletilla de cordero necesitaba adobarse, el pan casero tenía que levar. Había planeado el menú hasta la última aceituna de la ensaladilla rusa. Incluso compré las servilletas de papel elegantes con hojas doradas impresas en las esquinas. Ya sabes, de esas que la gente tira, pero que compras de todos modos, porque hacen que la mesa parezca que a alguien le importó. Javier no había venido a casa en casi 9 meses. Enviaba mensajes en los días festivos, llamaba cuando necesitaba algún documento fiscal de cuando vivía aquí hace 5 años. Yo aún mantenía su antigua habitación tal como la dejó, la misma estantería, el mismo balón de fútbol firmado en el cajón superior. Carmen, de la calle de abajo, me estaba ayudando con las sillas y los manteles. Me preguntó si Javier traería a alguien. Le dije que sí, a su prometida, Cristina. Pronuncié su nombre con cuidado, como si no quisiera que se rompiera en mi boca. Carmen asintió de esa manera que tienen las personas cuando no están seguras de si estás orgullosa o intentando mantener algo unido. Había pasado toda una semana preparando la casa. Limpié las ventanas, pulí la plata, arranqué las malas hierbas del jardín para que la fachada se viera acogedora. Incluso puse una botella de vino tinto de Ribera del Duero en la habitación de Javier, por si acaso quería sentirse como en casa. Y aún así, en el fondo de mi mente, había esa vocecita, la que susurra cuando ya has perdonado a alguien demasiadas veces. Decía, no te hagas ilusiones, pero las tenía, siempre las tenía. El día antes de la fiesta, recibí una llamada, la voz de Javier, apresurada y plana. Estaremos allí mañana, mamá. Por cierto, queremos compartir algo importante contigo. Tenemos planes que discutir. Eso fue todo lo que dijo. Planes. No felicitaciones de cumpleaños, ni cómo te sientes, ni siquiera un atisbo de emoción. Solo planes. Así que sonreí al teléfono como una idiota y le dije que no podía esperar. Si alguna vez has organizado una fiesta esperando que alguien simplemente apareciera y te mirara a los ojos como solía hacerlo, tal vez entiendas a qué me refiero. La mañana de mi cumpleaños, el cielo se volvió gris como si hubiera olvidado cómo brillar. Terminé de colocar las últimas sillas a las 9. El cordero estaba en el horno, la tarta de manzana casera enfriándose en el alféizar de la ventana. La casa olía a algo cálido y tradicional. Incluso me puse mi Rebeca azul marino, la que Javier una vez dijo que me hacía parecer alguien de una foto familiar. Al mediodía, algunos vecinos pasaron con tarjetas y abrazos. Carmen ayudó a servir limonada y repartir platos. Todos se reunieron en el patio trasero bajo las guirnaldas de luces que había colgado la noche anterior. Estaba rellenando la jarra de sangría cuando vi a Javier entrar por la puerta lateral del jardín con Cristina del brazo. Ella llevaba blanco, un vestido largo y fluido con adornos plateados. No un vestido de verano, no algo casual. Caminaba como si el lugar le perteneciera. Javier me dio un abrazo lateral, dijo feliz cumpleaños, y se apartó antes de que pudiera responder. No elogió la comida, no preguntó cómo había estado durmiendo. Solo miró alrededor y asintió como si estuviera evaluando un lugar para un evento. Se movieron al centro del patio, y pensé que tal vez traían un regalo, o tenían algo dulce que decir. Javier golpeó su copa con un tenedor. La gente dejó de comer. Algunos aplaudieron. Me senté cerca de la mesa, sin estar del todo segura de qué estaba a punto de suceder. Se aclaró la garganta. Dijo que quería hacer un anuncio, que él y Cristina habían estado soñando con su boda durante meses, que habían encontrado el lugar perfecto cerca del embalse de Valdemurio, finca rústica,
vista a la montaña, todo elegante pero sencillo. Usó esa palabra más de una vez. Sencillo. Luego sonrió y dijo que estaban emocionados de compartir el viaje con la familia, que esta boda sería un reflejo de amor y legado. Y como el legado comienza con las personas que te criaron, se volvió hacia mí y dijo que esperaban que los apoyara de una manera significativa. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Dijo que el depósito del lugar era urgente, que el catering requería la mitad por adelantado, que con todas las partes móviles, el total rondaba los 52.000 euros. Luego sonrió de nuevo. Hizo una pausa esperando aplausos que nunca llegaron, y añadió que él y Cristina sentían que sería más apropiado si la mujer que le enseñó a creer en los sueños fuera quien ayudara a financiar este. El patio quedó en silencio. Asentí, sonreí, dije que lo pensaría. No dije que estaba atónita, no dije que era mi cumpleaños. No dije que tenía 600 euros en la cuenta corriente y un frigorífico roto que no podía permitirme arreglar. Solo cogí un plato de papel y entré a rellenar los huevos rellenos. 2 días después de la fiesta, la casa se sentía como un escenario abandonado apresuradamente. Servilletas aún dobladas en una cesta, un trozo de tarta a medio comer bajo papel de aluminio, un jarrón de tulipanes caídos por su propio peso. Me movía por el silencio como si tuviera cuidado de no despertar algo. Javier pasó esa tarde con una carpeta de plástico y un vaso de café para llevar. Dijo que solo tenía unos minutos, que Cristina lo estaba esperando en el coche. Se sentó a la mesa como si fuera un miércoles cualquiera, deslizó la carpeta hacia mí y golpeó la parte superior. Dijo que estos eran documentos fiscales, que necesitaba mi firma porque yo aún era propietaria de la casa, y eso facilitaba las cosas para su declaración. Le pregunté qué había cambiado. Dijo que ahora presentaba declaración conjunta, que Cristina necesitaba que se procesara cierta información antes de que sus solicitudes de préstamo se tramitaran. Todo estándar. Miré los papeles. Principalmente números, direcciones, letra pequeña. Había marcado dónde necesitaba firmar con notas adhesivas, pestañas amarillas, 4 de ellas. Mi pecho se apretó, pero no dije nada. Javier jugueteaba con la esquina de la carpeta como si tuviera prisa. Miró el reloj del horno, dijo algo sobre necesitar evitar el tráfico en la autovía A62. Tomé el bolígrafo. Mis manos no temblaron, pero mi estómago sí. Firmé donde había marcado y le devolví la carpeta. Javier me dio un abrazo rápido y salió por la puerta antes de que llegara al fregadero. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando el sonido de su coche alejándose, preguntándome por qué todo había comenzado a sentirse como una transacción, como si la amabilidad se estuviera detallando, como si la maternidad fuera un servicio que cerrabas con una línea para propinas. Esa noche, Cristina llamó. Dijo que quería pasar a ayudarme a ordenar el cuarto de estudio. Dijo que tenía una tarjeta regalo para un servicio de recogida de donaciones. Su voz era demasiado alegre, casi ensayada. Vino sola, trajo magdalenas de avena y té de hierbas, elogió mis paños de cocina, preguntó cómo me sentía acerca de dejar ir las cosas viejas. Dijo que empezar de nuevo se sentía poderoso. Sus ojos escaneaban las estanterías mientras hablaba. Empaquetó algunas carpetas viejas, una lámpara, algunos recuerdos de la época de instituto de Javier. Dijo que menos desorden ayudaba con la claridad. Fue entonces cuando encontró la carpeta de la escritura en el cajón del archivo. La recogió y pasó sus dedos por el borde, como si fuera algo delicado. No dijo nada, solo asintió y la colocó silenciosamente en la caja marcada triturar o escanear. No la detuve. Solo me quedé allí observando cómo se movían sus manos, como si hubiera hecho esto antes. Más tarde esa noche, miré la encimera de la cocina. Las pestañas amarillas habían desaparecido. El vaso de café había desaparecido. La carpeta había desaparecido. Solo quedaba la sensación. Un tipo de silencio que no sabía cómo nombrar,
como si algo importante hubiera sido tocado de una manera que no podía deshacerse. Sucedió un jueves por la noche. El aire era quebradizo de frío, de esos que se cuelan por las ventanas y hacen que los tablones del suelo crujan como si intentaran advertirte. Acababa de terminar mi turno en la Biblioteca Pública de Castilla y León. Era trabajo voluntario, unas pocas horas a la semana, pero me daba algo para lo cual arreglarme. Llevaba una bolsa de papel marrón con sopa del mesón El Castellano. Recuerdo el peso de ella, pesada en un lado por el pan de hogaza. Cuando llegué al porche, algo se sentía mal. La luz del porche estaba más tenue. Un carillón de viento que nunca compré colgaba junto a la puerta. Entonces lo vi. Una nueva cerradura con teclado donde solía estar mi pomo de latón. Presioné mi palma contra la puerta, llamé una vez, luego 2 veces, escuché pasos. Javier la abrió. Se veía descansado, más limpio de lo habitual. No se hizo a un lado, solo se quedó allí con una mano en el marco y la otra en su cadera. Detrás de él, vi a Cristina sentada en el sofá, hojeando un catálogo de decoración del hogar. Javier dijo que la casa ahora estaba bajo nueva documentación, que las cosas habían cambiado y necesitaba tiempo y espacio. Dijo que esperaba que lo entendiera. No usó la palabra desalojo, no levantó la voz, solo calmado, casi educado, de la manera en que alguien le habla a un extraño en una sala de espera. Le dije que necesitaba entrar y recoger mis cosas, mi abrigo, mi camisón, mis álbumes de fotos. Dijo que la mayoría ya estaba empaquetado. Dijo que estaba en el porche. Me volví. 2 cajas de cartón con cinta desigual descansaban junto a la barandilla como entregas olvidadas. Dijo que no podían dejarme quedar porque complicaba las cosas con su proceso financiero, que era mejor así, más limpio. Cristina nunca levantó la vista de su revista. No discutí, no lloré. Recogí las cajas, las apilé en un brazo y llevé la sopa en el otro. Bajé los escalones sin mirar atrás. Para cuando llegué al final de la cuadra me dolía la muñeca. Me detuve bajo una farola. Una de las cajas comenzó a ceder desde abajo. Me senté en el bordillo y la abrí. Dentro había algunos suéteres, 2 pares de calcetines y una bolsa de plástico de supermercado con mi cepillo de dientes y un tarro de crema facial. No llamé a nadie, no revisé mi teléfono buscando un taxi. Solo me senté allí, el frío mordiéndome a través del abrigo, tratando de entender qué acababa de suceder. No era rabia lo que sentía, ni siquiera traición. Era algo más silencioso, un deshilacharse lento, como si se hubiera tirado de un hilo del centro de mí, y el resto tardaría su tiempo en desmoronarse. Me levanté, caminé hacia la parada del autobús con las bolsas en la mano. En algún lugar detrás de mí, la luz de mi porche se apagó parpadeando. El banco estaba frío, pero me senté allí durante horas. Cada vez que pasaba un autobús, lo dejaba ir. Mis dedos estaban entumecidos por el viento y por sostener las cajas, pero me quedé. No estaba esperando transporte. Estaba esperando que el pánico se asentara en algo manejable. Para cuando las farolas parpadilaron en su resplandor naranja, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. No realmente, no de una manera que tuviera sentido. No quería llamar a nadie. No quería que mi voz se quebrara y explicar algo que aún no entendía completamente. Eran casi las 10 cuando vi una forma familiar caminando por el estacionamiento detrás del refugio de autobuses. Carmen, con el mismo abrigo que había tenido durante años, los mismos pasos cautelosos, llevaba un recipiente para llevar, equilibrándolo como una bandeja. Había olvidado que vivía cerca de esa parte de la ciudad ahora, después de mudarse a un dúplex de jubilados. No hizo preguntas, solo me miró por un segundo. Luego se dio la vuelta y dijo que iba caminando a casa y que podía venir si quería. La seguí sin decir palabra. Ella sostuvo la puerta abierta con su cadera y colocó el recipiente en la encimera de su cocina. Pollo con albóndigas, aún caliente. A la mañana siguiente, preparó un catre en su cuarto de costura.
Dijo que podía quedarme unos días. Doblé las mantas cuidadosamente, alineé mis zapatos bajo la ventana y coloqué las cajas junto a la pared. No desempaqué. No hablamos mucho, solo lo suficiente para saber cuándo el café estaba listo o en qué canal venía el pronóstico del tiempo. Se sentía tranquilo de una manera que hacía espacio para que mis pensamientos aterrizaran. En la tercera noche me senté con mi papeleo, las pocas cosas que había tomado cuando me fui, cartas del seguro, extractos bancarios, la pequeña carpeta que guardaba con copias del título de la casa. Mi nombre aún estaba allí en la impresión de la primavera pasada, mi firma fechada y clara. Algo me atraía. No era ira, solo un peso detrás de mis ojos que no desaparecía. Llevé las páginas a la mesa de la cocina. La luz sobre ella parpadeaba ligeramente, como recordándome que no perdiera un detalle. Recordé a Javier diciendo que los formularios que me dio eran para propósitos fiscales, que tenía que firmar para la declaración, pero cuanto más miraba, menos sentido tenía. Los números de formulario no coincidían con ningún documento de la agencia tributaria que reconociera. Algunas secciones estaban en blanco. Una tenía un bloque de firma etiquetado transferencia de escritura. Miré eso durante mucho tiempo. Me levanté, encontré la lupa que Carmen usaba para sus crucigramas, la sostuvo sobre la línea de firma. Mi nombre estaba allí, pero algo se veía mal, como si hubiera sido impreso, no firmado. Tal vez copiado. Ese fue el momento en que todo cambió, no porque tuviera pruebas, sino porque tenía una duda lo suficientemente fuerte como para tomar forma. Por primera vez, la niebla alrededor de lo que sucedió comenzó a levantarse. Algo no estaba bien, y finalmente estaba lista para dejar de fingir que lo estaba. A la mañana siguiente, saqué la carpeta de nuevo. Extendí las páginas sobre la mesa del comedor de Carmen mientras la tetera silbaba en el fondo. No estaba buscando drama. Estaba buscando claridad. La línea de firma todavía no se sentía bien. Tenía mi nombre, pero le faltaba algo. Marcas de presión, flujo de tinta, irregularidad humana. No había curva, ni vacilación, ni pausa antes del bucle en mi R. Se veía bien a primera vista, pero ahora, a la luz del día, se veía demasiado perfecta. Le pregunté a Carmen si aún tenía ese viejo archivo de registros de empleo que solíamos actualizar juntas. Asintió y trajo una carpeta de su armario. Hojeamos subcarpetas hasta que encontramos un formulario que había firmado hace 2 años. Mismo bolígrafo, mismo tipo de papel. Esa firma tenía una suavidad, una inclinación. La de los nuevos papeles no tenía ninguna. No dimos nada, solo seguimos hojeando, comparando, observando, mientras la diferencia se hacía más fuerte sin que se pronunciara una sola palabra. Esa tarde, Carmen hizo una llamada a alguien que conocía, don Emilio Morales, un abogado jubilado que ahora ayuda a personas mayores con revisiones de patrimonio y prevención de fraude. Dijo que no era llamativo, no le gustaba los titulares, pero notaba cosas que la mayoría de la gente pasaba por alto. Vino al día siguiente, hombre tranquilo, bien vestido con una bufanda gris y manos que se movían lentamente pero con precisión. No hizo promesas, solo me pidió que le explicara todo desde el momento en que Javier trajo la carpeta. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante 2 horas. Me pidió que describiera la secuencia de eventos. Cuando firmé, que entendí en ese momento, cómo se introdujeron los documentos. Escuchó sin interrumpir. Ocasionalmente, garabateaba notas en un pequeño cuaderno con líneas verdes. Cuando terminé, miró las páginas y asintió una vez. Luego, se volvió hacia Carmen y dijo que era suficiente para comenzar una revisión. Se llevó los documentos y dijo que volvería en una semana. Sin especulaciones, sin alarma, solo proceso. Esa noche, me senté en el catre con una manta alrededor de mis hombros. El calentador se encendía y apagaba, llenando la habitación con zumbidos suaves. No me sentía enojada,
ni siquiera asustada. Sentía algo más sólido, como si una puerta dentro de mí se hubiera cerrado y otra se hubiera abierto silenciosamente detrás de ella. Preparé una taza de té de manzanilla y me senté junto a la ventana. Podía ver mi reflejo en el cristal, las líneas cerca de mi boca más profundas de lo que recordaba, pero también había una quietud en mis ojos que no había visto en años. Ya no se trataba solo de la casa, se trataba del suelo bajo mis pies, de la forma en que había dejado que la gente hablara por encima de mí, suavizara las cosas, llamara complicadas a las cosas cuando simplemente eran deshonestas. Por primera vez en mucho tiempo quería la verdad, no para ganar nada, no para castigar, solo para poder mirarme a mí misma y saber que no dejé que esta parte de mi vida desapareciera sin voz. Fueron exactamente 6 días después cuando don Emilio regresó. Misma bufanda de lana, misma presencia tranquila. Llevaba una carpeta que parecía más gruesa que la que le di. No se sentó de inmediato, solo se quedó junto a la silla y preguntó si podíamos hablar en privado. Carmen me dio un pequeño asentimiento y salió a su jardín. Don Emilio abrió la carpeta lentamente. Dentro había varios documentos que nunca había visto antes. Había solicitado acceso a los registros del registro de la propiedad y extrajo cada transferencia de escritura, liberación de hipoteca y archivo notarizado conectado a mi propiedad durante los últimos 18 meses. Una de las transferencias llevaba un sello de un notario móvil, nombre impreso en la esquina, pero la marca de tiempo no coincidía con el día que Javier visitó. Estaba fechada 3 semanas antes. El mismo día que Cristina me trajo esas magdalenas y empaquetó el armario del estudio, don Emilio me mostró una copia del informe de comparación de firmas, un documento que su colega, un especialista en grafología, había ayudado a analizar. Mi nombre había sido trazado usando levantamiento digital, luego reimpreso y presionado en el formulario. Tenía todos los signos técnicos de falsificación, líneas limpias, presión uniforme, sin flujo de bolígrafo. Deslizó una impresión de mi cuenta conjunta. Javier había hecho 2 transferencias grandes etiquetadas como gasto de preparación y anticipo preboda. Ambos retiros fueron dentro de un día de la presentación de la firma falsificada. El total llegó a poco menos de 24.000 euros. Don Emilio no dijo nada más. Solo me miró con el tipo de silencio que la gente usa cuando sabe que lo que viene a continuación cambiará todo. No lloré, no hablé, solo asentí una vez y coloqué mi mano sobre la carpeta. El papel estaba tibio por el sol a través de la ventana. Esa noche escribí una carta, solo una corta, sin culpas, sin disculpas, solo una declaración. Dije que había iniciado pasos legales para revertir la transacción de propiedad, que tenía documentación y representación, que cualquier comunicación adicional de Javier o Cristina debería ir a través de don Emilio. Puse la carta en un sobre y la dejé en el buzón al final de la calle. No tenía saludo, solo un nombre y una dirección. La de mi hijo. Carmen entró más tarde con una olla de sopa. No hizo preguntas. Solo se sentó a mi lado y me dijo que sus hortensias no estaban prosperando bien esta temporada. Después de que se fue a la cama, salí afuera. El viento se había levantado. Las nubes se deslizaban por el cielo en formas lentas y determinadas. Me quedé en el porche y respiré el frío, no como alguien que se prepara para una tormenta, sino como alguien que ya había pasado por una. Miré el jardín y supe que no me estaba retirando. Me estaba posicionando, no para venganza, no para ira, sino para algo más firme, una corrección, un realineamiento silencioso de lo que se había desviado. Y por primera vez desde aquella noche en ese banco, me sentí arraigada de nuevo, no a un lugar, sino a mí misma. La semana siguiente pasó como agua lenta. Don Emilio estaba preparando documentación. Carmen seguía horneando como si el horno fuera su forma de mantener las cosas estables. Pasé las mañanas en su jardín recortando tallos, limpiando hojas quebradizas,
dejando que mis manos se movieran sin necesitar respuestas. Una tarde, me senté en el borde de su porche con una taza tibia de café y revisé un foro comunitario local. Carmen me había mostrado cómo verificar los anuncios y hilos de noticias del pueblo. Fue entonces cuando lo vi. Cristina había publicado una foto. Gran angular. Mi antigua sala de estar. El mismo asiento junto a la ventana. La misma lámpara antigua que compré en 1994 en una venta benéfica de la iglesia. Estaba parada en el medio, manos colocadas sobre su estómago como si ya estuviera soñando con baby showers. Detrás de ella, un cartel en cursiva decía. El pie de foto decía algo sobre un nuevo comienzo, sobre construir un hogar lleno de calidez y visión. Añadió 3 emojis de corazón y etiquetó a Javier. Su comentario estaba fijado en la parte superior. Escribió que esta casa simbolizaba crecimiento, que habían entrado en un nuevo capítulo con confianza, que la familia se trataba de quien aparecía cuando contaba. Miré la foto durante mucho tiempo, no porque me sorprendiera, ya había aceptado lo que habían hecho, pero algo sobre la forma en que sonreían a esa cámara lo dejó claro. No sentían culpa, ni siquiera recordaban la luz del porche o la sopa en mi mano o las cajas apiladas torcidas junto a los escalones. Nada de eso vivía en ellos, y fue entonces cuando lo sentí cambiar. El dolor ya no era agudo, no apuñalaba, se extendía silenciosamente como aceite derramado, pero luego se asentó. No me ahogó, solo cubrió los bordes de lo que solía doler. Cerré la pantalla y fui a la cocina. Hice té. Me senté con Carmen y vimos las noticias de la tarde. Ella habló sobre el clima. Asentí. Ninguna de nosotras mencionó lo que vi. Más tarde esa noche, abrí un cajón y saqué una vieja foto de un cumpleaños hace mucho tiempo. Javier tenía 6 años. Sostenía un cupcake con demasiado glaseado. Yo estaba arrodillada a su lado ese día. Me había llamado heroína. Lo recuerdo porque lo susurró en mi cabello cuando nadie estaba escuchando. Doblé la foto de nuevo en el cajón. Ese niño no vivía en el hombre que publicaba en internet sobre legado y bienes raíces. Esa noche no lloré, no escribí, no llamé a don Emilio. Solo dejé que la quietud hiciera lo que necesitaba. Para cuando salió el sol, algo se había aclarado. No como una tormenta que termina, más como niebla que se levanta para revelar hacia dónde realmente conducía el camino. Y supe entonces, con el tipo de tranquilidad que solo se gana a través del dolor, que ya no estaba esperando ser incluida, ya era libre, solo que ellos no se habían dado cuenta. El juzgado era más antiguo de lo que recordaba, exterior de piedra rojiza, ventanas altas y estrechas que no dejaban entrar mucha luz. El tipo de lugar que mantenía su propio silencio. Don Emilio y yo entramos por la entrada este. Él llevaba una pequeña carpeta de cuero. Yo no tenía nada en las manos. No hablamos mucho en el camino, solo comentarios educados sobre el tráfico y lo temprano que estaban cambiando las hojas ese año. Pero el silencio entre nosotros no era nervioso. Estaba asentado, el tipo que se forma cuando ambas personas ya entienden su propósito. Dentro de la sala de audiencias solo había unas pocas personas sentadas en sillas de madera dura, sin jurado, solo una audiencia de disputa de propiedad, informal, pero lo suficientemente oficial. Javier estaba sentado en el lado opuesto de la mesa con una mujer en blazer que parecía 10 años más joven que él, pero mucho más compuesta. Cristina estaba a su lado, golpeando su tacón como si tuviera un lugar mejor donde estar. Tomé mi asiento frente a ellos. El secretario llamó al número de caso. El juez entró. Nos pusimos de pie, luego nos sentamos. Don Emilio comenzó su apertura con el mismo tono tranquilo que siempre usaba, sin drama, solo un diseño de los eventos. Presentó la evidencia limpiamente, las firmas que no coincidían, las discrepancias de fecha, los retiros bancarios,
la línea de tiempo. Cuando colocó el informe del experto sobre el escritorio, no miró a Javier. Miró al juez como si nada de esto fuera personal, solo hechos que necesitaban luz del día. La abogada de Javier objetó solo una vez sobre la credibilidad del experto en grafología. El juez desestimó sin pausa. Luego se le pidió a Javier que hablara. Se aclaró la garganta 2 veces. Sus manos estaban entrelazadas frente a él. Dijo que creía que los papeles estaban legalmente firmados, que actuó de buena fe, que todo estaba destinado como parte de un arreglo familiar. Siguió usando la palabra arreglo. Cristina no dijo nada, ni siquiera levantó los ojos. Solo mantuvo sus brazos cruzados, su rostro girado ligeramente hacia la pared. No dije nada durante la audiencia, ni una sola palabra. Me senté con mis palmas descansando sobre mis rodillas y observé cómo la luz de la ventana se desplazaba lentamente por las baldosas del suelo. Cuando terminó, el juez anunció que una decisión se enviaría por correo dentro de 10 días. Pero el peso en la sala ya había cambiado. Nadie parecía victorioso. Solo más tranquilo. Cuando salimos afuera, el viento tiró de mi abrigo. No le pregunté a don Emilio qué pensaba. No necesitaba hacerlo. Había estado en esa sala. Había visto la forma en que Javier no podía encontrar mis ojos. La forma en que el silencio de Cristina finalmente dijo más de lo que su postura jamás había dicho. Caminamos de regreso al coche. Don Emilio abrió la puerta para mí. Me senté y miré hacia adelante mientras arrancaba el motor. No estaba esperando un veredicto. Esa sala ya me había dado algo mejor. Me había dejado sentarme frente a las personas que me borraron y no desaparecer. Y eso, a su manera tranquila, era un tipo de regreso. La decisión llegó un martes por la tarde. Un sobre blanco simple deslizado en el buzón de Carmen, entre un catálogo de jardinería y un anuncio de tratamientos para ventanas. Don Emilio me había dicho que sería breve. Las disputas de propiedad rara vez se vuelven dramáticas por escrito, pero las palabras eran claras. La transferencia de escritura fue revertida. La falsificación, validada por revisión de expertos. Todos los derechos de propiedad, restaurados al titular original del título. Yo me quedé en el porche de Carmen, carta en mano, y observé las nubes moverse lentas por el cielo. No había alegría en mí, ningún estallido, solo una calma que se asentó como un abrigo colocado suavemente sobre los hombros de alguien que había tenido frío durante demasiado tiempo. Don Emilio llamó 1 hora después. Preguntó si lo había leído. Dije que sí. Dijo que el secretario del juzgado enviaría el fallo al registro de la propiedad y que en 1 semana los registros se corregirían. Le agradecí. No habló mucho después de eso. Solo dijo que estaba orgulloso de estar a mi lado y que había hecho la parte más difícil yo misma. A la mañana siguiente tomé el autobús. No para ir a casa, todavía no, sino para visitar la cooperativa de crédito en el centro. Tenía papeles que presentar. Moví la cuenta vinculada a la propiedad a un nuevo fideicomiso. Uno sin segundos nombres, sin acceso compartido. Solo el mío. Desde allí, me detuve en la oficina inmobiliaria, no para vender, no inmediatamente, sino para dejar un aviso. La casa ya no estaría disponible para ocupación. La ocupación legal había cesado. 30 días para desalojar. Documentos publicados. Proceso oficial. Esa tarde Cristina llamó. Su voz era cortante, baja. Dijo que la carta había llegado, que el condado había publicado aviso. Preguntó dónde se suponía que debían ir. Su tono no era suplicante, era agudo, lleno de inconveniencia, no de dolor, no de vergüenza. Dije que debería hablar con don Emilio. Luego colgué. Esa noche me senté con Carmen en su porche de nuevo. Me entregó una toalla doblada, aún caliente de la secadora. Dijo que siempre le gustó cómo se sentía la ropa justo después de terminar de dar vueltas. Dijo que la calidez debería ser simple, no ganada a través de ruegos. Pensé en la sala de estar, la de la foto, mi foto.
el asiento junto a la ventana, la lámpara, el color de pintura que Javier una vez me ayudó a elegir cuando tenía 14 años. Pensé en la forma en que Cristina había posado debajo de ese cartel sobre nuevos comienzos y me di cuenta de que nunca esperaron que regresara. Esperaban que desapareciera, que me esfumara en el silencio como una hoja barrida debajo de una alfombra. Pero no lo había hecho. Me había quedado tranquila, no ausente. Me había apartado, no rendido. Y ahora empaquetarían cajas propias, las cerrarían con cinta, las cargarían en un camión prestado, y verían la luz del porche atenuarse detrás de ellos. Esta vez no parpadearía, se apagaría en mis términos. Se fueron un domingo por la mañana, sin camiones ruidosos, sin discusiones, solo 2 coches y un U-Haul pequeño enganchado detrás. Observé desde el banco de la esquina al otro lado de la calle donde Carmen y yo a veces nos sentábamos cuando florecían las lilas. Esa mañana, ella se quedó en casa. Dijo que esto era algo que necesitaba ver por mi cuenta. Javier salió primero llevando una lámpara envuelta en una toalla de playa. No miró alrededor. Solo caminó directamente hacia la compuerta abierta y la deslizó junto a una maleta. Cristina lo siguió con una caja etiquetada cocina. Su cabello recogido con la misma bufanda que una vez le regalé en Navidad. Dudo que lo recordara. Se movían como personas con prisa, sin recorrido final, sin pausa en el umbral, solo viaje tras viaje hasta que los escalones estuvieron despejados. El cartel de la sala de estar había desaparecido. También el columpio del porche, pero el carillón de viento aún colgaba del canalón, golpeando suavemente contra el revestimiento, como si no se hubiera dado cuenta de que algo había cambiado. Me quedé en el banco. Nadie me vio. O tal vez sí, y eligieron no reaccionar. De cualquier manera, no me moví. En un momento, Cristina se paró cerca del camino de entrada con su teléfono, escribiendo furiosamente, su boca apretada. Javier dijo algo bajo y agudo. Ella dejó caer el teléfono en su bolso y apretó su abrigo más fuerte. Luego subió al asiento del pasajero sin mirar atrás. El U-Haul se alejó primero. Javier lo siguió. Ningún coche se detuvo en la señal de alto. Solo giraron colina abajo y desaparecieron pasando la vieja oficina de correos. Esperé hasta que la calle volvió a estar tranquila. Luego me levanté y crucé lentamente. El césped estaba seco bajo mis zapatos. Caminé más allá del buzón, por el camino y hacia el porche, sin llave en mano, solo la carta del juzgado todavía doblada en mi bolsillo. Me senté en el escalón superior, dejé que el silencio se asentara. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba, más vieja, pero respiraba más fácil sin el peso de la falsa presencia. El tipo de peso que te hace pensar que algo está completo cuando ya está agrietado por el medio. No entré. Todavía no. Dejé que el aire hablara primero. Dejé que el silencio demostrara que había regresado. No era celebración lo que sentía, y no era cierre, era algo más simple. Era espacio, y era mío de nuevo. A la mañana siguiente, abrí la puerta principal con una llave nueva, no porque necesitara mantener a alguien afuera, sino porque importaba que esta vez la llave fuera solo mía. Dentro, la casa respiraba un ritmo diferente. Paredes desnudas, pisos limpios, esquinas vacías. No se parecía en nada a la foto que Cristina había publicado semanas atrás, sin carteles, sin luz filtrada, solo espacio honesto. Empecé en la cocina. Abrí armarios, limpié estantes, encontré 2 tazas dejadas atrás, una astillada, una limpia. Me quedé con la astillada. Algo sobre su imperfección la hacía sentir familiar. La sala de estar tomó más tiempo, no por el desorden, sino porque me permití moverme lentamente. Me senté en el asiento junto a la ventana, pasé mi mano por el alféizar, la pintura se había desvanecido.
el cojín aplanado, pero la vista al frente seguía siendo la misma. Abedules alineando la acera, buzón en el bordillo, nada dramático, solo continuidad. Esa tarde, Carmen vino con una cesta de manzanas. Se paró en la puerta, miró alrededor, luego sonrió como si supiera que no necesitaba palabras. No se quedó mucho. Dijo que tenía que revisar la cena. La acompañé de vuelta al porche. Luego me quedé allí un rato después de que se fue. Pensé en escribirle a Javier, no para perdonar, no para explicar, solo para decir que esperaba que algún día recordara algo bueno. Un cumpleaños, una canción en la radio, un viaje a casa después de un mal día en la escuela, pero no escribí. Algunos recuerdos son más seguros si se dejan sin sacudir. Esa noche hice sopa, comí en el porche con la luz sobre mí brillando firme, sin parpadeo, sin sombras, solo calidez. No era la misma casa, y yo no era la misma mujer, pero de alguna manera, en la tranquilidad, ambas habíamos regresado a algo verdadero, y eso era suficiente. Si esta historia encontró un lugar en tu corazón, espero que te haya recordado que el silencio no significa rendición. A veces, alejarse es lo más ruidoso que podemos hacer. Si alguna vez te han hecho sentir invisible o has tenido que reconstruir sola, debes saber que no estás sola en esa tranquilidad. Déjame saber si un momento de esta historia hizo eco de algo en tu propia vida, y si te quedaste hasta el final. Gracias. Tu tiempo aquí importa más de lo que crees.